Cuando nos congregamos allí donde nosotros vamos conociendo su palabra y su palabra nos va hablando al corazón para que crezcamos en el Señor, amén. Para que en la medida que vamos creciendo en el Señor podamos en un momento dado comenzar a dar frutos en nuestra vida, ¿sí? Frutos. Y esos frutos manifiestan en nuestra vida todo lo que nosotros hemos crecido o lo que nos hemos estancado en el Señor. Cuando hablo de frutos, no son los dones, ¿cierto? El don de la música o el de tocar el piano, de tocar la batería, esos son dones con los que sirves. Cuando tú regalas algo para un ventilador para la iglesia, es un don de dar, no es un fruto, ¿cierto? Cuando tú traes para el aseo de la iglesia, es un don, que es el don de dar, ¿sí? Pero Dios quiere que en nuestras vidas haya frutos, ¿cierto? Y que esos frutos permanezcan en nosotros. Y habla que los frutos del Espíritu, como ya lo hemos visto muchas veces aquí en la iglesia, son el amor, son el gozo, son la bondad, la benignidad, la paciencia. O sea, algo que transforma nuestro ser, algo que quiere más, que viene a nosotros por causa de estar relacionados con la palabra. Y esa palabra nos va haciendo crecer. La palabra en Apocalipsis 3, la palabra de Dios produce en nosotros paciencia. Quiero invitarle que retomemos nuevamente, que veíamos hace 8 días, acerca del fundamento. En Primera carta de los Corintios, capítulo 3, en el verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero recuerde que Jesucristo nos enseñó que Él es la palabra y que Él nos dice que a nosotros lo que nos va a juzgar es la palabra, ¿cierto? Nosotros no podemos movernos sin la palabra. Yo conozco personas poco de la palabra, pero ellos dicen tener el Espíritu de Dios a toda hora. El Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu de Dios me habló, el Espíritu de Dios hace tal cosa, pero la palabra no está. O sea, la tienen, pero no quieren someterse a ella. Entonces Dios quiere que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está su Espíritu que nos lleva a toda verdad, a todo conocimiento de Él. Amén. Entonces dice que este fundamento, el cual es Cristo Jesús, Él es el fundamento. Pero para saber quién es Cristo Jesús, usted tiene que escudriñarlo, usted tiene que ir a la palabra desde el Génesis hasta el final de la Biblia, que es el Apocalipsis, para saber quién es Él y cuáles son los fundamentos en los cuales nosotros debemos de caminar. Un tiempo atrás te decían o le decían a uno, ya es por gracia, ya es por gracia. Usted tiene que caminar es por la gracia de Dios. O sea, no conozca nada de la palabra, ore solamente y camine en el poder del Espíritu, pero sin conocimiento de la palabra de Dios. Al Señor le pregunta a un hombre rico, un joven rico, le pregunta, ¿cómo haré para entrar al reino de los cielos? Yo quiero entrar, o sea, eso que tú tienes, de eso que tú hablas, yo quiero tenerlo, yo quiero entrar en ese reino, porque acuérdese que el Señor dijo, ha venido, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, muchos empezaron a venir a los pies del Señor, fueron palabras de Juan el Bautista, pero también fueron palabras del Señor, que el reino de los cielos, Él dice, ya está aquí. Y Él comienza a decirle a ese hombre cuáles mandamientos debe cumplir, y comienza a decirles, honra padre y a madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a decirle aquellos mandamientos que fueron enseñados, que nosotros los conocemos, pero esos mandamientos el Señor los está mencionando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Él los está trayendo allí. Él está hablando de esos
mandamientos que están escritos desde la ley de Moisés y los trae nuevamente ahí. O sea, no han envejecido, no cambian, no son quitados. El hombre, el ser humano en su naturaleza, para beneficiarse de alguna manera y para no poner carga, tanta carga, dicen, al caminar con el Señor, entonces quitan esos mandamientos. Dicen, no, ahora es por gracia, por la gracia de Dios, o la bondad, los ojos de Dios sobre tu vida. Pero es para que tú camines en la palabra del Señor, ¿cierto? El Señor dice que halló gracia en Noé porque era un hombre que estaba buscando del Señor. Y esa gracia nos habla de los ojos puestos en el hombre cuando el hombre se acerca al Señor, y es allí cuando Dios produce en ese hombre un regalo. En este caso, la vida eterna. Amén. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 3 nos dice, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto. O sea, ya hay uno, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. ¿Se acuerda que hablábamos que oro, plata, piedras preciosas es algo firme en los caminos del Señor, algo que tú has afirmado cuando conoces al Señor, que no se puede mover, que empiezas a dar frutos? Pero Él está diciendo también que hay otros que construyen arriba de ese fundamento, que es Cristo, que es la palabra, construyen madera, heno y hojarasca, que son cosas, dice la palabra de Dios, que deben de ser probadas. Entonces dice, la obra de cada uno, ¿con qué materiales construyó usted su vida, la vida de su familia, de sus hijos en el Señor? ¿Con qué materiales? ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿O está construyendo su vida y la vida de su familia, sus hijos, con madera, heno o hojarasca? El Señor nos habla de eso. ¿Con qué materiales estás construyendo? ¿Con qué materiales construimos nuestra vida en el Señor? ¿Con qué materiales tomamos y ponemos sobre el fundamento que es Cristo Jesús? Amén. Entonces, Él dice, verso 13, la obra de cada uno, lo que tú hiciste, lo que tú construiste. Estoy haciendo un recuento rápidamente. Entonces dice, la obra de cada uno, o sea, cómo construyó usted, cómo está construyendo, se manifestará esa obra. Si lo que usted ha caminado con el Señor se derrumbó, si permanece, y si permanece tu familia, y si permanecen todos a tu alrededor, tu casa, es porque has construido bien, o sea, ninguno se ha apartado. Es porque has construido con materiales duraderos, oro, plata o piedras preciosas. Pero si has construido con materiales, o sea, sin un compromiso real con el Señor, hoy sí, hoy no, se ha construido con madera, con heno o con hojarascas. Entonces Él dice, el cual el fuego de la prueba lo probará. O sea, vendrán situaciones difíciles que vienen sobre esa construcción que has hecho, que has levantado, sobre esa vida tuya, la vida de cada uno de nosotros. Viene el fuego de la prueba y es allí donde se manifestará si realmente lo que hemos construido es conforme a la palabra de Dios o es conforme a nuestros pensamientos. Amén. Primera de Corintios 3 nos dice que hay recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cierto? ¿Usted sabía que las recompensas del Señor son
grandiosas, son inimaginables. Amén. Cuando el Señor comienza a recompensar a alguien. Entonces Él dice, recibirá recompensa. En Colosenses capítulo 3, verso 18. Colosenses 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, para saber qué es lo que conviene en el Señor, yo tengo que ir a la palabra. Y la palabra me dice muchos consejos acerca de esta situación, de cómo estar sujeta en Cristo Jesús. Entonces usted lee las cartas de Pedro y te dice, hombre, mujer, espérate, si el uno es casado y el otro no le estés predicando, no le estés hablando. En estos días fui a donde una hermana, donde un vecino, un anciano, pues para ver cómo estaba. Él había cumplido años. Entonces yo fui a llevarle un detallito a este hombre y me atendió la esposa. Y cuando abrió la puerta, yo pregunté por ellos, pues cómo estaban los dos solos. Él estaba durmiendo, yo había remado muy temprano en la mañana, y ella se reventó en llanto, empezó a llorar y a llorar y a llorar, porque no podía con la situación, porque él era un anciano ya de 80 y tantos años, 81 años, y él pues se desesperaba de estar encerrado, y él salía y se iba a tomar, y entonces pues le producía ciertos pues consecuencias el hacer estas cosas, y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces empezamos a hablar, empecé a traer palabra de consuelo sobre ella y hablarle de cómo debía de orar por el esposo, porque él no era un conocedor de la palabra. ¿Acuerdan que alguna vez le dije que había un hombre que me había prestado un dinero sin yo pedírselo, y él me lo prestó? Cuando lo fue a pagar, él me perdonó la deuda. O sea, me dijo, no, tranquilo, no me debe nada. Es ese hombre. Ella me dice, pastor, mire, en estos días hubo una discusión aquí porque él entró así incómodo, indispuesto. Entonces yo ahí mismo empecé a reprender en él ese demonio. Entonces, no, es que así no es. Empezó a reprender a ese hombre, a sus demonios en el nombre de Jesús, y a reprender allí, y la pelea se hizo más grande. La discusión se hizo mayor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, está hablando de que debemos de escudriñar la palabra para saber cuál es el comportamiento, cuál es la actitud que debemos de tener nosotros frente a una situación en el hogar. Amén. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y nos habla de tener un corazón amoroso con la esposa. Por causa de una pelea, a veces como que no vas a hallar cómo volver a entrar ahí, a compaginar. Pero el Señor te dice, calma, el Señor te da las fuerzas, te da la sabiduría para manejar esa situación, ¿cierto? Muchas veces, a veces es no el silencio, sino palabras que Dios sabrá poner en tu corazón, en nuestros corazones. Porque a veces usted puede decir algo y lo que se hace es un incendio, ¿sí o no, hermanos? ¿Cierto? Una discusión más grande. Pero el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, amadlas. Pero el amar está dentro del corazón, el desear el bien y aún tener compasión o tener misericordia de esa persona y manifestarla de alguna u otra manera. Aún en un momento de paz, de tranquilidad, también traer la palabra del Señor a esa mujer que decimos nosotros amar, o a esa mujer esposa que Dios nos ha dado. Mire que lo que veíamos son comportamientos, situaciones, consejos que habla la palabra de Dios para recibir las recompensas. Entonces muchas personas llevan años en las congregaciones, pero no reciben recompensa, porque su actitud no ha sido conforme a la palabra del Señor. No ha sido conforme a la palabra de Dios. Entonces pueden llevar 5, 10, 15, 20 años, 200 años, pero no reciben recompensa, se cansan, porque su vida es
monótona en el Señor, pero es por la actitud del corazón. Entonces, esa actitud del corazón no les permite que no solamente en la obra, sino en la casa nada cambia, todo es como igual, como que nada, no cambian las cosas, no cambia el corazón de los que están en la casa. Entonces el Señor nos dice, y el consejo para los hijos es este: obedeced a vuestros padres, o sea, no entréis en rebelión con los mandamientos, con los estatutos, con las órdenes de vuestros padres, para que no los hagáis enojar. ¿Sí o no? ¿Qué produce la desobediencia en nuestros hijos, Josué? ¿Qué produce en nosotros los padres? Malestar, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias trae eso? Un castigo, ¿sí o no? Entonces, nos dice la palabra de Dios, el consejo que da a los hijos es ese: hijos, obedeced a vuestros padres, escuchadlos. Cuando tus hijos van creciendo y tú ya les hablas, te dan un argumento ahí, o sea, para tumbarte tu orden, para derrumbarte tus mandatos en la casa, el establecimiento del orden en tu hogar. Y empiezan a hacer comparaciones. Pero ¿por qué allá el vecino, mi amiga Marta o mi amigo Joaquín, ellos sí pueden estar hasta las 12 de la noche en la calle y yo no? No es en mi caso, ¿no? Pero así sucede, es un ejemplo, entre muchos ejemplos. Otros es, bueno, ¿y por qué el papá de este sí le compra esto, o el Play 5, o el Play 7, y a mí no? ¿Y a mí por qué no me lo han comprado? Ustedes me tuvieron a mí, ¿sí o no? ¿No han oído esas palabras por ahí? Yo no los pedí, yo no pedí que me trajeran. Ustedes me trajeron a este mundo. Entonces eres tú, son ustedes los que se deben de encargar de mi sostenimiento. ¿Y qué producen los padres? Ay, a veces es mucha la paciencia, ¿sí o no? Como que... Entonces dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada. Hay agrado de Dios en un hijo obediente que obedece a sus padres. Dios se agrada de eso, porque Él envió, el ejemplo está en que Él envió a su Hijo, y su Hijo, Jesucristo, que se forró en carne para entrar al mundo, Él obedeció en todo al Señor. Al forrarse en carne, quedó limitado. En muchas cosas quedó limitado, aunque Él podía soltarse de eso, de ese forro de carne, y hacer lo que Él quisiera. Pero Él, forrado en carne, está hablando de que Él se sometió a lo establecido por el Padre para poder traer salvación y vida eterna a nosotros. Entonces, cuando Él estaba con Juan el Bautista, su primo, en el bautizo de multitudes allí que venían a Juan, se rompen los cielos, se abren los cielos, y Juan el Bautista escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Y hay deleite cuando nuestros hijos, o cuando el Hijo entiende que la obediencia trae bendición. Amén. Ahora dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y nos habla a nosotros, los padres, y ahí me voy a enfocar hoy. Y vamos a seguir viendo este tema. También le habla a los siervos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, o sea, donde estén trabajando. Obedézcanlos. ¿No ha visto que hay personas que están trabajando y hablan mal de su patrón? Hablan mal de su jefe. Y eso no trae bendición. Eso no es nada bueno. El Señor dice: obedeced, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero cuando estés allí, dice, no sirviendo al ojo, o sea, cuando el amo, el jefe esté allí. Así hacen en todas las empresas, hermano. El jefe
se va. Y los trabajadores que sienten que se quitó la presión, porque los trabajos tienen un tiempo de tranquilidad y un tiempo de mucho trajín. En el mes comienzan fuerte y por ahí a la mitad del mes hay como cierto relajamiento. Pero aquí está diciendo, no sirviendo al ojo, sino con corazón dispuesto, o sea, como entendiendo que el Señor está ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, en ese trabajo, la carga es mucha, es pesado, es estresante. Entienda que allí está el Señor contigo. Amén. Allí Dios está contigo. Te está dando sabiduría, te está dando entendimiento, te está dando sagacidad, te está dando astucia para hacer esa obra por la cual tú fuiste llamado, para que la hagas bien y quedes bien delante de gente que son amos con un corazón terrenal, que no tienen nada muchas veces que ver con el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hagas, ¿qué es todo? Casadas estén sujetas a vuestros esposos, ¿cierto? Como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está diciendo que todo esto lo hagas con un corazón dispuesto, ¿cierto? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero también te habla de la obra. Todo lo que hagas en la obra del Señor, hazlo de corazón, no para que te vean. Hazlo de corazón para Dios, lo que vayas a hacer. Porque muchas veces uno escuchaba hace muchos años, de los muchos años que uno lleva conociendo al Señor, cuando daban algo, ser tenidas en cuenta. Ser tenidos en cuenta. El hermanito mire cómo canta, mire cómo adora al Señor, miren esa presencia de Dios como baja. O sea, le daban brillo, le daban cepillo. Entonces el Señor dice que ahí ellos ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa. Por eso dice, cuando hagas algo que no lo sepa tu mano izquierda, no sepa lo de tu derecha. Entonces muchos dicen, no, pero es que yo hice esto y esto y esto. Ya tiene su recompensa. ¿Cuál? Que te están oyendo y, qué pesar, ¿no? ¿Cómo roban? Ya tiene su recompensa. ¿Quién? Ese que se quejó. Ya la tiene. No va a recibir nada más sino eso. No espere nada más sino eso. Por eso hay que ser cuidadosos, porque la palabra nos está diciendo cómo debemos actuar para recibir las recompensas. Tanto en el hogar, tanto en el trabajo, tanto la mamá, la esposa, como el esposo, como los hijos, como los amos, porque dice, habla también de los amos. Amos, verso 4, haced lo que es justo y recto. Capítulo 4, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí ve? Él le habla a todos. Entonces, la palabra del Señor nos dice, no exasperéis, hablando a nosotros los padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, cuando les hables, no les hables con un corazón lleno de amargura, sino con un corazón, muchas veces tiene que ser, así estés enojado, apacible, para que en el enojo no salgan maldiciones, porque muchas veces salen maldiciones. ¿Sí o no? O sea, no estoy diciendo maldito, no está hablando de esa palabra, sino palabras negativas que se convierten en maldiciones. Entonces, dice, no exasperéis a vuestros hijos. Desesperar es irritarlos, ¿cierto? Causar daño en el corazón, como que producir dolor en ellos. No, cuando sean exhortados, debe de ser conforme al error que ellos han cometido, pero direccionándolos, sobre todo cuando hay hijos menores de edad, dirigiéndolos para que corrijan su caminar, sus pasos. Es que mire que allá mi amiga, ella le compraron esto y esto y esto. Allí tienes que tener sabiduría para saber qué decirle.
Dice, pues bueno, agradece que tú no tienes unos padres así que te están es más bien enseñando que lo material no es lo importante, que tienes que conocer al Señor. Mire, es de la mejor riqueza, que nuestros hijos conozcan al Señor. Amén. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cierto? Efesios 6:4. Sino criadlos, crianza. Criadlos en disciplina, pero ¿cuál disciplina? Efesios 6:4 dice, y amonestaciones del Señor. O sea que tú debes de tener un conocimiento para poder, un conocimiento de la palabra, para poder guiar a tus hijos en disciplina y amonestaciones del Señor. Amén. Para no cometer errores en la crianza. Para eso es. O sea, tú vas leyendo la palabra. En un momento dado esa palabra, el Espíritu de Dios viene sobre lo que tú tengas guardado en tu corazón, que es la palabra de Dios, y vas a hablar la palabra. Y cuando tú le hables a tu hijo de la palabra que tienes guardada, con la palabra que has guardado, que tal vez en el momento no la recuerdas, pero el Espíritu de Dios viene y te la recuerda, y sale un buen consejo, ese consejo llega al corazón del hijo, y él escucha, y después tú ves el cambio. Después vemos que escuchó el consejo. En Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos, está hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Mira lo que dice en el 17. Y Jehová dijo, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué no se lo encubre? Porque es un hombre que quiere tener constantemente una relación con el Señor. Quiere recibir de esa fuente de vida, que es Dios mismo. Pero en el 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, de Yahweh. ¿Cuál es el camino? La palabra. Yo no sé si usted ha llegado a ir a algún lugar y usted no sabe cómo llegar a ese lugar. Y preguntémosle a ¿él qué te dice? ¿O te habla? Te habla. Señor, siga derecho y allá a unos 600 metros hay un letrero de color azul donde dice desvío hacia Montañitas, pongamos un nombre ahí. Y de allí bajas unos 400 metros y hay una vía abierta, tírese hacia la izquierda. Y enseguida de la casa amarilla, ahí es lo que usted está buscando, a descansar. ¿Qué le está diciendo? Palabras. ¿Y qué son esas palabras? ¿En qué se convirtieron esas palabras? En una dirección, en un camino a seguir. ¿Se acuerda que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, Él es el camino, Él es la palabra que me conduce hacia la vida eterna. Amén. Es lo que está diciendo. Entonces esas palabras hay que escucharlas, hay que escudriñarlas. Amén. Entonces dice en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, de Yahweh, haciendo justicia. ¿Cuándo haces tu justicia? ¿Cuándo es el hombre justicia? Cuando conoce la palabra. Porque ella te dice, ole, tú eres un hombre casado, ¿estás buscando mujer? No, ole mujer, tú eres una mujer casada, mantente allí donde yo te puse, ¿cierto? Hey, no robes, no le quites. Ayer había un pastor que daba un consejo, decía, yo les voy a dar un secreto, voy a darles un secreto de hacer negocios, y es trabajar con la plata ajena. Hay gente que no tiene frutos, que no se establece, que van aquí, que van allá, que van acá, que van a todas las congregaciones. Y él decía que había que hacer negocios así, trabajar, traer dinero con el dinero de los otros, ¿cierto? Es como cuando alguien fabrica algo, y entonces dice, ve, yo fabriqué este medicamento. Entonces va a la farmacia, y es un ejemplo que él más o menos da.
con otro ejemplo, pero parafraseándolo. Entonces, que fabrica ese medicamento va a la farmacia y el de la farmacia le dice, pues déjelo ahí. Y si se vende, pues yo le pago. Y el producto es bueno. Entonces él viene y deja lo que fabricó ahí, su producto, y viene a los 15 días por la plata. Entonces el otro le dice, porque así sucede, sí, ya se vendió, pero ahorita no le tengo la plata. ¿Cómo le parece? Porque es que no todo el mundo es honesto. Está trabajando con el dinero de otros. Y aún la ley colombiana castiga eso, ¿sabía eso? Cuando se hace riqueza en la ley civil, habla de esos casos, pero la gente desconoce eso. Entonces, justicia aquí es someterme a la palabra de Dios y a caminar en ella, y caminar en ella, y caminar en ella. Entonces dice, verso 19, y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hay cosas que no han llegado a su vida. ¿Por qué? Porque no se camina en justicia ni en juicio. Hay cosas que nosotros tenemos detenidas muchas veces porque no hemos caminado en justicia y en juicio. Amén. Y Dios quiere que caminemos en ello, porque eso trae para nosotros la recompensa que Dios quiere traer. Entonces, dice Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Qué va a mandar sobre sus hijos? Después de él, que guarden las palabras y que las cumplan, la palabra de Dios, para que en su generación, la generación de Abraham, también sea bendita. Que cada generación suya, en este caso suyo, su hijo, su hija, su nieto, su nieta, su tataranieto, tus generaciones, sometidos a la palabra, sean siempre de bendición. ¿Qué mejor que eso, hermano? Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué debe de haber en nosotros? La palabra, para poderla imprimir en el corazón de nuestros hijos. Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, estás vivos hoy. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué le está diciendo? Que seguir las palabras de Dios, los consejos de Dios producen vida. Deuteronomio 4:4. Seguir los mandamientos de Dios producen vida. Y luego dice en el 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, o sea, mandamientos, como Yahweh mi Dios me mandó. Y eso es lo que Dios quiere, que tú conozcas la palabra y la apliques a tus hijos. Pero tú debes de ser sabio, tú debes de mirar, porque es que a veces cuando nos dice la palabra de Dios, no exasperéis a vuestros hijos, es que a veces se le habla, o hay muchos padres que le hablan a los hijos precisamente es cuando hay una discusión y empiezan a hablarles de la palabra. Hay momentos en que sí, cuando antes no lo hiciste, cuando ya son grandotes y son independientes, tienen 20, 30, ya tienes que hacerlo así porque no lo hiciste antes. Pero esa palabra aún, la misericordia de Dios es tan grande que llega al corazón de ellos. Pero recuerda que tú tienes nietos, los que los tienen. Entonces también habla de que ese conocimiento se dé a los hijos de tus hijos, ¿cierto? O sea que tienes ahí una labor todavía que hacer. Pero saque usted un lugar, un tiempo, un espacio. Después de Betty la Fea vamos a hacer la oración. No, pues ahí sí no, hermano. Eso no tiene sentido. Hágala ahí precisamente. ¿Qué le va a dar honra a esa novela antigua, vieja y dañina? Porque en la mitad, cuando se enamoran los dos, ahí tiene un espíritu todo extraño esa novela, dañina. ¿En serio? Un espíritu maloso que toca al televidente, hermano. Se lo digo en el nombre del Señor. Ahora, sí, vamos a verla hasta que llegue ahí. No, hermano, no pierda tiempo con eso. Empieza a construir con oro, con plata, con piedras preciosas, sobre el fundamento que es la palabra del Señor, que es Cristo Jesús. Empieza a construir ahí vida eterna para sus hijos, bendición para sus hijos, en esta tierra y en la venidera. Amén. Saque un espacio. Tal vez al principio va a ser difícil porque como que encajarlos a todos ahí, que es que espere que el chocolate que se va a regar, bueno, no sé qué tantas cosas, no, ya todos van cogiendo esa disciplina
en un momento dado de que ya todos saben y se sientan. Antes, en mi caso, papá, ya vamos a hacer, hagamos pues la reunión, hagamos pues el devocional o el altar familiar en la noche. Son ellos los que le dicen a uno. Y ahí es donde uno debe de aprovechar, sí, ya, listo, hagámoslo. Vaya, traiga la Biblia, vaya, traiga, listo, y se sienta. ¿Y qué le va a hablar usted a ellos? Pues el Señor pondrá en el corazón tuyo que hablarle a tus hijos. Está Proverbios. A veces solamente es leer, y Dios te va dando, o ellos van entendiendo y te van a preguntar. Pues escúchalos, ¿qué te van a preguntar? Y da el consejo de acuerdo a la palabra. Amén. Entonces dice verso 5, Deuteronomio 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, hay una tierra difícil allá que no tiene conocimiento de Dios y hay que ir a guerrear allá para tomarla. Pero si ustedes hacen esto, las palabras que yo les he hablado, tendrán victoria en esa tierra que Dios les va a dar. Y así hace Dios cuando nuestros hijos están en el Señor, los va sacando a flote. Amén. Guardaos pues, verso 6, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Dónde hay sabiduría? En la palabra de Dios y en obedecerla. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. O sea que muchos no entienden que hay que someterse a la palabra de Dios. Nación grande es esta es nación grande. ¿Quién? La que se somete a los estatutos de Dios. Amén. Mira que en estos días estaba con mi esposa creo que fue en la 14. Entonces estaban arreglando, moviendo, acomodando la fruta, las verduras. Esa es nuestra tercera casa. Entonces llegó una señora y se llegó donde un señor con el cabello canoso y con una cola y con una maleta así, morrales de cabuya. Y la señora estaba, pues se veía que tuviese pues de modo, ¿no? Y se acerca un señor y dice: tú no eres, no me acuerdo el nombre. Wow, ¿a dónde estás tú ahora? Le dice ella. Y dice: tanta sabiduría que tienes. Mis orejas se empezaron a agrandar, no sé cómo. Empieza a hablar ese hombre, la sabiduría que tiene. Que es que ella tenía unos problemas financieros y que tenía deudas. Y entonces le dice: prende una vela y coge la, hermano, que tiene que ver la vela con las finanzas. Y empieza como ella a contarle sus cosas y luego coges esta, ay, ¿a dónde estás? No, yo estoy por acá. Y hablaba así, que con su colita. Usted sabe que la gente que anda con colita es muchas veces gente que se creen sabios. Muchas veces, no siempre. Se hacen sabios a sí mismos. Y hacen cosas en sus cuerpos para mostrar que tienen sabiduría. Y la gente va y busca esa señora buscando en semejantes tinieblas. Pero así es el mundo. Entonces aquí dice: pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, verso 6, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea que cuando hables, va a haber un buen consejo, que wow, ese es un buen consejo. Un señor que tiene unos lotes, me dice: pastor, tengo estos lotes, no sé qué hacer con ellos. ¿Y a dónde están tus lotes? No, están en otra ciudad. Dice: véndelos. ¿Para qué los tienes allá? ¿Cuánto hace tiempo No, los tengo por allá en tal parte, lejos de aquí, en otra ciudad, más allá del centro del país. Dice: véndelos. No, pero es que póngalo en internet, póngalo ahí, empieza a ponerlo ahí, porque es un lugar, es un terreno que está muerto, que no te está dando frutos, y acá en la ciudad estás con necesidades. Entonces él hizo eso, empezaron a llamarlo. Y otra cosa le digo: no dejes que Satanás desprecie el valor de tu terreno, porque cuando tú lo pongas, va a venir gente a despreciarte con la oferta lo que tú tienes. O sea, si vale 100 millones, pues te van a ofrecer poco. No dejes que Satanás te desprecie así. No, tú das un precio justo y lo pones allí. No bajes de una
5 millones, no, baja 1 millón y verás. Y él lo puso, ¿no? Y el hermano Cristian estaba aquí y dijo, vea, eso empezaron a llamarme, eso empezaron a... Porque Dios dice eso. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande y poderosa es esta. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. No solamente con usted, sino con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Usted tiene que echar raíces. Y donde usted se va formando es en la iglesia. No le hablo solamente de esta. Allí, es aquí donde usted escucha la palabra y cambia su manera de pensar. Así lo estableció Dios. Es así como Dios lo establece. Porque nación grande hay. Verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Señor, en todo cuanto le pedimos? O sea que si nosotros nos sometemos a la palabra, caminamos, empezamos a quitar asperezas, empezamos a quitar estorbos de nuestra vida, de nuestra mente, Dios escucha nuestras oraciones, está cercano a nosotros para respondernos. Pero cuando se hacen cosas que no van dirigidas por Dios, Dios frena eso, lo frena. O sea, por más que quiera, no, eso no, ni para adelante ni para atrás. O sea, estancamiento. Sálgase de allí. Amén. Entonces, vuélvase al Señor, porque aquí en esto hay riqueza. Volvámonos, porque es para todos. Amén. Sálgase de que Pedro el Escamoso, toda tontería, hermano. Eso es para ponerle en nuestra mente estupideces. Ay, que no hay para esto. Oh, Pedro el Escamoso, te ruego que traigas pan y alimento a nuestra casa. ¿Te va a servir eso? Oh, Betty la fea, ven, ayúdanos. Eso no te va a servir. Pero si tú ese tiempo lo usas para Dios, cuando clames el Señor te responde. Ese tiempo de ver la novela, que otra vez te la quieren tirar, esa basura, y en vez de ver esa tontería, buscas a Dios. En ese tiempo, Dios obrará en tu vida. En ese tiempo de esa novela, busca al Señor, reúne, haz un altar familiar y hallarás la misericordia de Dios. Amén. Verso 7, porque ¿qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos? Dios está cerca de ti. Por tanto, guárdate. Verso 9, perdón. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. O sea que hay una responsabilidad de nosotros como padres, como abuelos, de conocer la palabra para instruirlos a ellos. Amén. El día, bueno, y comienza pues, esto es lo que nos habla aquí la palabra. O sea, guarda tu alma, no te inclines a esas cosas, no te inclines a eso, no te inclines a estas cosas. Busca al Señor, allí hay riqueza, allí hay sabiduría, allí hay prosperidad. Amén. Salmo 127. La gente hoy anda buscando fama, hermanos. Entre los mismos siervos de Dios se andan hablando mal los unos a otros para robar almas, y eso no es de Dios. Las almas que hay que alcanzar no son las rebeldes de una obra, de una iglesia, son las que se están perdiendo allá, afuera. Esas son las almas que hay que alcanzar, porque esas no tienen la luz de la palabra. Amén. Ya lo otro son gente rebelde, hermano, en las iglesias, por montones. Se levanta un pastor en rebeldía y Dios le manda toda gente rebelde, llévesela, porque Él dice en la palabra de Dios que Él corta la rama que no tiene fruto, pero la misericordia de Dios es tan grande que dice, pues no da fruto, voy a ponerla en este otro árbol y la injerta allí para ver si da fruto. Dice así la palabra en Mateo, para ver si ahí da fruto. Y dice que ese hombre le dijo al Señor, déjala siquiera este año, si no, ven tú y la cortas. O sea, volver a comenzar, cuando ya has avanzado en el conocimiento de Dios, cuando dice la palabra de Dios que ya deberían ser maestros, enseñándoles a quiénes,
a los que no tienen el conocimiento. Volver atrás, cuando ya debería de estar enseñando eso a otros. O sea, en ese fundamento empezar a construir con oro, con plata, con piedras preciosas. Porque cuando venga el fuego de la prueba, probará si eso que se construyó era de Dios o no. Porque fue construido con materiales: madera, heno y hojarasca. Amén. Salmo 127. Si Jehová, si Yahweh no edificare la casa, o sea, lo que yo haga, si no está Dios ahí, porque todo el mundo dice que tiene a Dios. Usted pregúntele y ve cómo, y tu relación con, no, yo siempre llevo a Dios, pero sus obras manifiestan que no está sometido a la palabra. No todo el mundo se somete a la palabra, pero todo el mundo sí te dice que tiene a Dios cercano. Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe quién está hablando aquí? Pareciera que fuese Salomón o aún David, aunque David compuso como 73 salmos. Pero mirando a cualquiera de los dos, en este caso voy a mirar a David. David había sido el menor de 8 hermanos. Era el menor, el despreciado, por allá estaba lejos. Era pastor de las ovejas de su padre. Dios allí, aún cuidando las ovejas de su padre, lo fue preparando. Y venía el oso y venía el león, y él con su onda los destruía. Y muchas veces él tenía que ir a quitarle de la boca del león la oveja que había atrapado. Y Dios lo preparó hasta destruir como a uno de ellos, como al oso y al león, a Goliat el gigante. O sea, hay situaciones que se viven, pero es Dios preparándote para grandes cosas. De allí en adelante, la vida de David cambió, porque los ojos de toda la nación estaban sobre David, sobre el que había vencido al gigante, al invencible, al destructor. Pero de allí en adelante la vida de David comienza a cambiar. Tan así es que fue nombrado hombre importante en el ejército del rey Saúl. O sea, Saúl puso sus ojos ahí. Los siervos de Saúl pusieron los ojos en David. Siendo militar en el ejército de Saúl, era el mejor. A todo lo que le enviaban, él tenía victoria. Todo lo que le mandaba a Saúl, él tenía victoria. Saúl quería que lo mataran, pero Dios lo favorecía. Dios hallaba gracia en David. Ganaba campañas, salía victorioso. Pero un día uno de sus hijos, Absalom, se volvió su enemigo. Qué curioso. O sea, todo por fuera estaba bien, pero adentro de su casa había algo que no marchaba bien. Entonces un día uno de sus hijos se volvió enemigo de él. Y esto, cuando tú lo lees en la palabra, manifiesta que teniendo victorias en su vida pública, como pastor, como guerrero, como rey de Israel que fue después, estaba fracasando en su vida privada. Había un fracaso en la vida privada. Y así hay mucha gente. Te hablan de Dios y uno dice, oh, qué bonito. Pero cuando vas a escarbar, cuando vas a mirar dentro de sus hogares, hay algo que está destruido o que no se ha construido bien. ¿Sí o no? Viejo David entiende y aconseja que hay un arma que debe ser adiestrada con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios, y esa arma es la familia. Amén. Entonces, dice allí, si Jehová, si Yahweh, si el Dios Todopoderoso no edifica lo que yo estoy haciendo, si Él no me da la guía, si yo no me someto a su instrucción, en vano estoy edificando, en vano estoy trayendo mis ideas, mis propósitos para construir cosas. Porque muchas veces se construyen, se tratan de construir, y Dios ¿qué hace? No está ahí. O sea, no pelecha, no prospera, no avanza. Amén. ¿Sabe Dios qué dice en esas situaciones? Nunca nadie más beba agua de este pozo. Terrible. Pero cuando tú construyes en la palabra, cuando tú construyes tu casa
en la roca, ahí eres levantado, ahí son tus hijos levantados, es toda esa unidad familiar. Eclesiastés 12 dice, uno de los libros escritos por Salomón, pero en su vejez, imagínense. Escribe Eclesiastés. Cuando ya se da cuenta de que las cosas terrenales, pues, no son vanidad. Entonces dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años ¿de qué? De la vejez. En los cuales digas, no tengo en ellos placer. No hay contentamiento. Eclesiastés 12. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud. O sea, la palabra de Dios también es para todos, es para de los más pequeños a los más grandes. Amén. Entonces se requiere, y es el consejo de estos reyes, es el consejo de David, es el consejo de Salomón, por la experiencia de su vida, lejos y cerca de Dios. Entonces plantean, enseñan, aconsejan que debe de haber un proyecto de vida, pero dentro de este proyecto de vida, cualquiera que sea, debe estar la instrucción de la palabra inequívoca de Dios. Por eso dice, si Jehová no edifica tu casa, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Mucha gente anda oyendo al Espíritu de Dios por ahí, pero a la palabra no la obedece. Hay que oír la palabra. Las lenguas, cuando se hablan lenguas, es un código entre Dios y el que está orando. Pero muchos se quedan ahí en las lenguas. Dios quiere que nos sometamos a las palabras de Él. Amén. Muchos hablan que el Espíritu de Dios me dijo, pero cuando vas a mirar adentro, no, está en desorden. Y el Señor dice, por sus frutos nos ven a nosotros, por los frutos que tenemos nos conocerán, si somos verdaderos, si estamos firmes, si hemos construido con oro, con piedras preciosas, con plata, o si con madera, con heno o con hojarasca. O sea, nos creerán o no. Amén. Entonces dice, Mateo 7:24, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, la palabra de Dios debe de ser ejecutada por nosotros. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Sí, pero él está hablando de que esta roca es las palabras que él dijo, ¿cierto? Que oye y que hace, esa es la roca. Esa es la roca. O sea, sabemos que es Cristo, Jesús, que es Yahshua, pero sus palabras son roca firme. Amén. Descendió lluvia y vinieron inundaciones de aguas y soplaron vientos fuertes y golpearon contra aquella casa. Pero dice, y no cayó porque estaba fundamentada, estaba en los cimientos. O sea, oyó el consejo. ¿Estaba fundada en dónde? En la roca. Amén. O sea que ese hombre oyó el consejo. Amén. En 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, obras fundamentadas en la palabra y guiadas por el Espíritu de Dios, o dice la palabra de Dios, madera, heno, hojarasca, materiales que se queman, todo esto será destruido por el fuego de la prueba. Porque es que cuando en las familias, un ejemplo, cuando en las familias hay dinero, todos están contentos, ¿sí o no? Porque no se miden para comprar. Ustedes no sé si vieron la noticia de un hombre por allá yo no sé si en Bogotá o los lados de Bogotá, cogió a sus 2 niños, se separó de la mujer, cogió a sus 2 niños menores de 6 y 5 años y los ahogó con una bolsa, los mató y salió a correr, se perdió, eso fue esta semana pasada, porque se separó de la mujer.
y mató a sus 2 pequeños. O sea, vino el tiempo de la prueba y no lo aguantó, no lo soportó. De eso es lo que está hablando la palabra, de que en las dificultades mi socorro es Él. Mi ayuda viene de Dios en los tiempos difíciles. Y la hija mayor, imagine qué dolor para esa niña o para esa persona ver que su padre mató a sus hermanos. En el colegio americano sucedió lo mismo. Un hombre le murió la mujer hace unos años atrás. Y lo primero que hizo, desesperado, angustiado, afligido, pues trató de matar a sus 2 hijos, ya adolescentes o grandes. Pudo matar a uno, al otro no. O sea, quedó el otro vivo. Cuando nosotros estábamos ¿se acuerdan? Cuando Samuel estaba en su primer año. Y esa era la noticia. Ahí estaba la foto del joven fallecido. Qué dolor para ese hijo que fuera de que la mamá fallece, ahora su padre mata a su hijo, a su hermano. Y ahora su padre tiene que ir a la cárcel. O sea, se quedó aparentemente solo, pero si se somete al Señor, el Señor es el Padre de los huérfanos. Amén. Entonces de esto nos habla la palabra. La obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea la obra, cual sea, por donde se meta, para levantar algo, dice, el fuego la probará. Amén. Entonces es un mandato de Dios, enseñar, construir con la palabra de Él la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus... ¿Sabe qué son fuerzas? ¿Eso son fuerzas? Hacer así, recursos en el hebreo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Busque otra Biblia, una Biblia hebrea que se puede bajar por la aplicación, y usted va a entender mucho mejor la palabra cuando usted compara versículos. Con toda tu alma y con todos tus recursos, o sea, tu fuerza. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. O sea, en toda parte donde puedas estar, háblale del Señor a tus hijos. De la palabra. Es que muchos se ponen a hablar testimonios. Eso no siempre sirve. Eso es para atraerlos, pero eso no edifica. Los testimonios son para una cosa. Pero hay gente que siempre te está hablando de los testimonios, y de la palabra de Dios nada. Y es la palabra la que lo edifica a uno. La mujer samaritana, ¿cierto? La prostituta que se sentaba a las 12 del día, que era costumbre, pues estaba esperando hombres ahí, estaba sacando agua. ¿Tenía cuántos maridos? Un equipo de básquetbol o de microfútbol. ¿Sí o no? ¿Y qué dice el Señor? Que el Señor Jesús empezó a abrir, a mostrar, a sacar lo que ella tenía. 5 maridos has tenido, y con el que vives todavía, pues ese no es el tuyo, ese es el sexto. Y ella fue a los hombres de la ciudad. No dice fue a las mujeres y hombres y los niños de la ciudad, no. Buscaba hombres. Y les habló y dijo: allá hay un hombre que es profeta, o como que es el profeta, y me habla de todo cuanto yo he hecho. Y dice que esos hombres vinieron al Señor, y dice la palabra de Dios que ahora creían en el Señor, ya no por las palabras de ella, testimonio, sino por las palabras del Señor. Son las palabras, es la palabra de Dios la que edifica. Amén. Entonces dice Deuteronomio 6:5: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Fíjate, o sea, quita esa novela. Y cuando te levantes, pues cuando usted se levanta en oración, ¿usted sabe qué está haciendo? Dice la palabra de Dios: cuando usted se levanta y clama al Señor por su vida para ese día. Muchos ignorantemente dicen: Padre, te entrego este día en el nombre de Jesús.
¿Cuál día vas a entregar si el día lo hizo Dios? Pero si tú le dices, Señor, te entrego mi vida en este día, eso es otra cosa. Porque cada día tiene su propio afán. Cuando tú te levantas y clamas al Señor y lees la palabra, ¿sabe qué estás haciendo? Te estás apoyando para la labor de ese día en el Señor. Entonces Dios en ese día te saca a flote. Amén. Entonces no podemos decir que amamos a Dios cuando estamos viendo que los hijos no tienen la instrucción de la palabra. Es que amar no es besitos y abracitos, eso sí, pues con los hijos. Pero está diciendo que si amamos al otro, debe haber una instrucción de la palabra del Señor. No puedes decir eso. Sí, yo amo al Señor, pero allá no hay instrucción. En primera carta de Juan, para terminar, dice en el capítulo 2, 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra. Y la palabra no está en él. Juan, primera carta de Juan 2, versículo 4. No podemos caminar sin la palabra. Amén. El que dice, yo le conozco, o sea, yo conozco al Señor, pero no guarda sus mandamientos, porque mucha gente dice, los mandamientos, eso es del Viejo Testamento, mentiras. Honrarás a padre y madre, no robarás, ¿cierto? ¿Son de dónde? Del Antiguo Testamento. Sus mandamientos, el que no cumple los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el único mandamiento que ya no hacemos nosotros son los sacrificios de sangre. El amor de Dios debemos de manifestarlo construyendo la vida de nuestros hijos, nuestra casa, con la palabra. Amén. Para terminar, le aconsejo que mire Proverbios, todos los primeros capítulos de Proverbios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y siempre allí hay un padre hablándole a un hijo. Hijo mío, si escuchares mis mandamientos. Hijo mío, si escuchares mis palabras. Por allá en otro habla la mamá. Hijo mío, si escuchares atentamente la voz de... Mírelo, es el consejo, es la palabra. La palabra trae buen consejo a la vida de nuestros hijos. Amén. Padre, oremos, hermanos, y le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Padre, gracias por tus palabras. Gracias por tus misericordias, Señor. Tú eres grande y poderoso. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Obra en ellos con tu poder, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza.